Bienvenidos a nuestro programa Amanecer de la Escritura. Este es un espacio donde compartiremos aquellos textos en la Escritura que debemos esclarecer para nuestra mejor comprensión. Damos inicio a nuestro programa de hoy. ¿Qué tal a todos? Queremos saludarle allá de donde usted nos está viendo a través de este canal. Hoy queremos comenzar un nuevo proyecto llamado Amanecer de la Escritura. Este será un programa de edificación para nosotros poder crecer y esclarecer a la luz del contexto de la Escritura algunos versículos, algunos textos que tal vez nos resulten un poco difíciles. Les invitamos para que usted pueda compartir este nuevo programa Amanecer de la Escritura con otros, que les invite a que se suscriban, toquen la campanita y también denle like. Hoy empezamos con nuestro programa Amanecer de la Escritura. El énfasis es poder esclarecer textos a la luz del contexto bíblico que a veces nos cuestan un poquito y poder edificarnos. Les invitamos a participar en nuestro primer programa de hoy. Hace un tiempo atrás, alguien me compartió un audio donde en él se enviaba una supuesta palabra profética de parte del Señor. Era muy enjuiciador hacia todas aquellas mujeres que no se comportaban ni vestían de la manera como afirmaba en él de parte de Dios. También hacía alusión a un texto bíblico bajo el cual, en su interpretación propia, caería el juicio divino sobre todas aquellas que incumplieran con lo que decía el Señor a través de la protagonista del audio. Dijo ella: así dice el Señor. Hoy en las iglesias hay muchas mujeres que tienen el espíritu de Jezabel. Lo que me llamó mi atención al escuchar eso. Sin embargo, continuó diciendo: ellas tienen ese espíritu seductor, como Jezabel, que se pintó con antimonio para seducir desde un balcón a un hombre. Porque ellas, y empezó a decir mucho más cosas. Fue en ese momento que realmente se me prendieron las alarmas al escuchar su opinión personal de lo que el texto decía, aún hasta llegar al punto de atribuirle la sensación de autoridad divina a lo que ella estaba mencionando en el audio. Este es el texto que hoy queremos esclarecer en nuestro programa Amanecer de la Escritura, a la luz del contexto de la palabra de Dios, para saber si realmente era una supuesta profecía o nada más la percepción espiritual de alguien juzgando a otros de una manera equivocada. El texto era Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 33, el cual esa mujer hacía alusión. Dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Sirri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo: échelan abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. La idea de aquel audio o de aquella persona que hablaba supuestamente de parte del Señor era más o menos así, pensando en este texto. ¿Tú eres Romeo Montesco? Nunca, amada mía, si eso te desagrada. ¿Por qué has venido? Este lugar será tu tumba si mi familia te encuentra. Con las alas del amor subiré estos muros. Mírame con dulzura y nada podrá hacerme su maldad. Por nada del mundo quisiera que te viera. Pero veremos si a la luz de la palabra de Dios eso es cierto. Ahora bien,
Para esclarecer este texto, debemos responder 3 preguntas importantes. La primera es, ¿quién es Jehú? La segunda es, ¿quién es Jezabel? Y la tercera es, ¿quién es Zimri? Porque respondiendo a estas 3 preguntas, lograremos llegar a la mejor interpretación del pasaje. ¿Quién es Jehú en primer lugar? Nosotros vemos cómo aparece Jehú en la Escritura en el capítulo 9 a partir del versículo 1. Jehú fue ungido por el profeta Eliseo para que fuera rey. Era la forma de echarle aceite sobre la cabeza, era la manera de apartar a alguien para una posición de autoridad. Jehú había levantado una sublevación contra el que estaba en el cargo como rey. Aparte, Jehú era un oficial del rey Acab, estuvo al servicio del rey Acab, y el reino de Jehú duró 28 años. No solo levantó una sublevación contra el rey, sino que además terminó con toda la descendencia del rey. Recordemos que el rey Acab era esposo de la reina llamada Jezabel, que aparece en este pasaje como protagonista. La segunda pregunta es, ¿quién es Jezabel? Nuevamente tenemos que mencionar que para poder lograr el esclarecimiento del texto, es necesario tener presente que Jezabel es esposa del rey Acab, por supuesto, además de ser tía y madre de los reyes que están en este momento en el trono cuando se relata este pasaje en la Escritura. Es decir, Jezabel no solo fue reina, sino que ahora en este momento que sucede esto, es la madre reina de los presentes reyes. También en ese contexto es importante destacar que a los reyes se les debía honor y pleitesía por parte de todo el pueblo. Así que esta mujer llamada Jezabel que nos relata este texto y del cual aquella persona hacía alusión en su supuesta palabra profética, tiene una grandísima autoridad en todo el reino. No solo es la esposa del rey, sino ahora es la madre reina de los 2 reyes que están en este momento en el turno. Era una mujer de gran renombre, una mujer que estaba en una gran posición. Aparte de que todos en el reino le daban respeto por ser la madre reina. El carácter de aquella mujer era sumamente dominante, enérgica y hasta sin escrúpulos, que queda muy bien descrito en las páginas de la Escritura y que bien conocemos. Jezabel había introducido en el pueblo de Dios la adoración a otros dioses paganos, es decir, que en su posición de autoridad y como esposa del rey, enseñó a consultar, adorar y dar sacrificios a dioses paganos, a tal punto que influyó en el mismo rey Acab para lograr su cometido y establecer esta adoración dentro del pueblo de Israel. Por supuesto, había nacido en una nación pagana y era la promotora número 1 de todo esto. Y por tener gran dominio sobre su esposo, ella intentó exterminar la adoración del Señor, matando a gran parte de los profetas y cambiarla por esta otra adoración, por prácticas idolátricas y hechiceras a otros dioses. Esto es lo que se deja ver en la Escritura, dando la idea de que Jezabel quiere llevar a Israel como pueblo de Dios a fornicar con otros dioses. La alusión del libro de Apocalipsis 2, 20, 21 que se hace a la profetisa Jezabel que lleva su nombre es debido a esa práctica de fornicación, de llevar a la adoración idolátrica al pueblo de Dios. Y si bien es cierto, en algunas versiones dice la palabra seduzca, que esa mujer profetisa Jezabel seduzca, tenemos que mencionar algunas cosas en cuanto a esto. La palabra griega seducir también implica extraviar, engañar o también seducir. Pero esta última es una alusión otra vez a la idolatría del pueblo de Dios. Así que por el simple sentido común, la palabra seducción
o seducir, o que esta mujer Jezabel en Apocalipsis seduce, no es de connotación sexual, no es de seducción sexual, sino más bien es una connotación idolátrica. Pues Jezabel trató hasta el cansancio de inculcar esa práctica cultural de su pueblo dentro del pueblo del Señor. En ese texto de Apocalipsis hasta adquiere de cierta manera esta práctica una connotación de adulterio, como muchas otras veces se hace en el Antiguo Testamento. Y la última pregunta es, ¿quién es Zimri? Zimri, esta última persona que analizaremos o estamos analizando para esclarecer este pasaje. Este hombre Zimri fue rey de las tribus de Israel, lo que nos dice que en este pasaje se desarrolla dentro del contexto de la competencia por una posición real. Zimri llegó al trono siendo siervo de un rey y conspiró contra el rey, lo cual lo llevó a acabar con toda la familia del rey que mató. La escritura nos dice que el reinado de Zimri duró tan solo 7 días y que cuando la oposición vino en su contra, Zimri, al verse acorralado, se metió en la casa real y le prendió fuego quemándola, cometiendo actos suicidas. Si entendemos bien lo que acabamos de responder, quién es Jehú, quién es Jezabel y quién es Zimri, tomando cuenta todo este panorama, ahora es que podemos entender lo que realmente sucede en este pasaje bíblico citado. El versículo 30 agrega que la reina Jezabel se puso antimonio sobre sus ojos, y lo cual era alusión a lo que supuestamente decía aquel audio. Pero su intención no era seducir a Jehú, sino más bien que desde su posición real como autoridad, como esposa del rey, o en este caso como madre reina, estaba acostumbrada a aparecer ante sus súbditos de la manera que lo describe la escritura, y aquí específicamente en este pasaje, es decir, como una reina, y por eso es que se puso antimonio en sus ojos. Al asomar la cabeza por la ventana a la llegada de Jehú, no era esta la actitud de Jezabel de seducción. Es decir, que ella como reina se pinta los ojos y sale a la ventana para demostrarle la autoridad a aquel llamado Jehú que acaba de con la vida de su sobrino y de su hijo. Y por eso es que ella sale con esta actitud beligerante y ese carácter posesivo, como siempre aparece en la escritura. ¿Cómo sabemos esto de manera más precisa en este texto que hoy estamos esclareciendo? Por lo que nos relata el versículo 31. El versículo 31 nos dice: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Es Jehú quien se está acercando y ella trata de demostrar que tiene dominio sobre él. Estas palabras que dice, o esta pregunta que le dice, otra versión pudiera decir: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? O otra pregunta, la manera más correcta pudiera decir: ¿le fue bien a Zimri, asesino del rey? Recordamos, Zimri había sublevádose contra el rey a su cargo en aquel momento y había fallecido o había cometido actos suicidas quemándose él dentro de la misma casa. Así que Jezabel lo que está haciendo es una afirmación categórica en su deseo dominante para que Jehú se amedrentara y tuviera temor de la autoridad de ella, al ser la esposa del rey o la reina madre, declarándole que le iba a pasar lo mismo a Jehú como le había acontecido a Zimri anteriormente por haberse sublevado contra su rey. Para concluir, hoy hemos esclarecido este pasaje en la escritura y su significado correcto. Esperemos no dejarnos llevar muchas veces por sensaciones emocionales y el ego que quiere dominarnos, aún muchas veces hasta afirmar algo que no es lo que el Señor dijo
por mi propia forma de pensar. Hoy hemos esclarecido este texto y nos hemos dado cuenta que Jezabel no era seducción lo que estaba haciendo en aquel momento, sino tomando la actitud dominante como lo había hecho y como relata la Escritura sobre aquel hombre. Quisiera que usted nos deje la manita arriba, que nos escriba en la caja de comentarios y nos sugiera qué textos pudiéramos nosotros esclarecerle. Así que le invitamos a participar. Comparte este video con otras personas. Ayúdenos a llegar a más gente en nuestro programa Amanecer de la Escritura. Este es un espacio donde compartiremos aquellos textos en la Escritura que debemos esclarecer para nuestra mejor comprensión.